Gracias a todos. En primer lugar, agradeceros a todos los presentes vuestra presencia aquí, porque yo siempre digo que vosotros sois los importantes dentro de la acción sindical, sois los que estáis en los centros de trabajo y tenéis que intentar luego trasladar toda la información que recogéis en este tipo de actos al centro de trabajo, con lo cual agradeceros vuestra presencia a todos. Agradecer también, por supuesto, a los compañeros de Castilla-La Mancha la buena acogida que han tenido para el desarrollo de estas jornadas, y agradecer a una federación tan cercana para mí como es la Federación de Comercio, Hostelería y Juego, pues que nos inviten a la Ejecutiva Confederal a estar hoy aquí con todos vosotros, porque realmente la federación tiene un compromiso claro en las dos materias que yo llevo, en la salud laboral y en el ámbito de la drogodependencia, en el ámbito laboral, que el propio secretario general, cuando tuvimos que pelear con el tema del tabaco, fue el primero que estuvo con la Comisión Ejecutiva Confederal desarrollando las actuaciones, con lo cual deciros que me siento muy cómoda hoy en esta mesa, porque el compañero Miguel Ángel, el compañero Santos o el mismo compañero Paco, toda la Comisión Ejecutiva de la Federación son compañeros muy comprometidos, como digo, en la acción sindical y sobre todo en la materia que yo llevo, la salud laboral. Trasladaros un saludo de la Comisión Ejecutiva Confederal a todos vosotros, del compañero Cándido, en estos momentos en los que sabéis que son muy difíciles para nuestra organización. Por un lado, estamos teniendo un ataque frontal al movimiento sindical y por otro lado estamos viviendo a través de la crisis un ataque al estado de bienestar importante. El objetivo de nuestro sindicato, no hace falta que yo lo diga aquí, pero es la mejora de las condiciones de trabajo, la mejora de las condiciones de seguridad y salud y el mantenimiento de un estado de bienestar. Y estamos viendo día a día cómo, con la excusa de la crisis, que es verdad que está ahí, pero que también es verdad que hay otras maneras de intentar resolverla, estamos sufriendo un ataque constante, como decía, al estado del bienestar y a los derechos sociales, a través, por un lado, de la privatización de los servicios públicos. Muchos de vosotros estaréis viviendo en vuestras comunidades autónomas lo que está pasando con la educación o con la sanidad. Con la educación se está criminalizando a los profesionales de la educación y al final lo que está sucediendo es que estamos teniendo un empeoramiento de la calidad de la educación pública, o lo que está sucediendo en la sanidad, en las que en algunas comunidades autónomas se están cerrando ya centros de salud, plantas en hospitales, es decir, estamos viviendo un ataque, una privatización de los servicios públicos, por un lado, y por otro lado también un intento de retroceso en los derechos sociales. Hemos tenido una serie de reformas, ya lo decía Santos, la reforma laboral, la reforma de la negociación colectiva, que al final lo que están intentando es deteriorar, como decía, los derechos sociales y los derechos laborales. Y desde luego, para nuestra organización, estas fórmulas no son las adecuadas, no estamos de acuerdo con este modelo que se está planteando, solamente con políticas de recorte de las prestaciones sociales, recortes de los servicios públicos, recorte de los costes laborales, es decir, siempre políticas que se dirigen hacia el trabajador, hacia el ciudadano, están atacando siempre nuestros derechos. Y como decía, para nuestra organización este no es el modelo adecuado. Es posible otro modelo, hay alternativas a este modelo. De hecho, sabéis que la Confederación y toda la organización ha estado volcada en una campaña que hemos desarrollado y que la seguimos manteniendo en defensa de los servicios públicos, y nuestro secretario general, Cándido, también el lunes presentaba un documento con una serie de propuestas, de alternativas al modelo actual para después de las elecciones del día 20, pase lo que pase, como digo, con una serie de alternativas a lo que está sucediendo y al modelo de desarrollar, de intentar solucionar esta crisis, un modelo neoliberal que, como decía, lo único que está haciendo es atacar a los ciudadanos y a los trabajadores. Y como decía Santos, nosotros tenemos que mostrar ahora más que nunca que estamos en desacuerdo con estas políticas, y tenemos que intentar movilizarnos más que nunca y trasladar estos mensajes en los centros de trabajo, porque si no, al final se puede producir una quiebra social importante en nuestra sociedad. Centrándome ya en la prevención de riesgos laborales, en la situación de la prevención, deciros que la situación no es muy diferente de lo que está pasando a nivel nacional.
si vemos las estadísticas de accidentes de trabajo y de enfermedad profesional, podemos pensar que vamos muy bien. Y digo esto porque desde el año 2007 el accidente de trabajo y la enfermedad profesional están disminuyendo, tanto en valores absolutos como en índices de incidencia. Pero estas cifras yo siempre digo que hay que analizarlas con detenimiento, porque a pesar de todo, pues todavía al día fallecen 2 trabajadores. A pesar de este descenso, tenemos que tener claro que cada día 2 trabajadores mueren por el simple hecho de ir a su puesto de trabajo, 19 trabajadores tienen un accidente grave, más de 1.700 un accidente leve y 57 declaran una enfermedad profesional. Con lo cual, aunque las cifras disminuyen, son cifras todavía muy alarmantes y que desde luego nuestra organización nos preocupa mucho. Porque yo siempre digo que las cifras no son solo cifras, sino que detrás de cada cifra, detrás de cada accidente de trabajo, hay una cara, hay una persona, hay una familia que normalmente ven truncada su vida y que no la vuelven a poder poner otra vez en marcha, normalizar su vida. Por eso digo que son cifras muy alarmantes. Pero además es que si las analizamos, no he traído aquí esta transparencias porque es una inauguración y tampoco creo que tengo que contaros cifra a cifra, pero si vemos las gráficas vemos algo muy curioso y que yo siempre digo que tenemos que reflexionar porque está sucediendo algo importante. Por ejemplo, los accidentes con baja están descendiendo, pero están descendiendo muchísimo. Nunca habíamos tenido una cifra de accidentes con baja tan baja como la que tenemos ahora. Y no hablo solamente de números, sino de índices de incidencia, que el índice de incidencia ya sabéis que compara el número de accidentes de trabajo con las personas afiliadas a la Seguridad Social, con lo cual es un dato bastante claro de la situación en la que estamos. Pues los accidentes con baja están descendiendo. Sin embargo, los accidentes sin baja vienen incrementándose desde el año 2007, curiosamente desde el año que empezó la crisis. Y además, nunca había pasado esto en la historia de la prevención de riesgos laborales. Las estadísticas siempre habían sido accidentes con baja muy superiores a los accidentes sin baja. Pues en este último año, por daros ya el último dato, en este primer semestre, los accidentes sin baja superan a los con baja en 100.000 accidentes más. Yo digo que esto hay que reflexionarlo, porque la gráfica se está invirtiendo en accidentes con baja y en accidentes sin baja. Antes iba así los con baja, ahora van así, y los sin baja iban para abajo y ahora suben para arriba. Yo digo que esto merece una reflexión importante y además lo digo en todos los sitios de ámbito institucional en los que tengo posibilidad de intervenir, porque yo creo que esto merece una reflexión seria en varios sentidos. En el primero sentido, ¿qué está sucediendo? Hay una mala práctica empresarial. Las empresas están declarando menos accidentes leves como accidentes sin baja por bajar las cifras de siniestralidad y así poder optar al bonus. Sabéis que el año pasado se aprobó un real decreto que, bueno, el bonus malus, yo digo solo bonus porque nosotros, la posición de nuestra organización cuando tuvimos que informar este real decreto fue que no solamente se bonificara a las empresas con reducción de las cotizaciones sociales que redujeran la siniestralidad, sino que se penalizara a las que tenían incremento de siniestralidad, pero que sepáis que eso no salió adelante. El bonus que ha quedado simplemente para las empresas que reduzcan siniestralidad y hagan mejoras en materia de seguridad y salud, tienen una reducción de cuotas en la seguridad social. Y sí que es muy posible, porque además tenemos datos de los compañeros, de vosotros que venís y nos contáis, pues que en muchos casos la empresa, en vez de declarar el accidente leve, lo está declarando como sin baja y muchas veces te manda a tu casa. O sea, te dice, no importa, quédate el fin de semana en tu casa y luego ya cuando te pongas mejor que vienes te sigue pagando, pero ese accidente no consta como tal. Simplemente, como digo, de cara a mejorar la estadística y poder solicitar la reducción de cuotas sociales. También merece otra reflexión. Yo creo que también en otras épocas nosotros hemos utilizado mucho más la denuncia porque no teníamos la situación que tenemos ahora de crisis y no teníamos el número de trabajadores en paro que ahora mismo tenemos. Y ahora es verdad que hay un temor, como decía el compañero de Castilla-La Mancha, en algunas ocasiones pues a la pérdida del empleo, y es un temor pues, muy razonable por parte de nosotros, pero yo aquí sí que quiero trasladaros que lo que hay que intentar trasladar a los trabajadores es que esas denuncias se hagan por nuestra vía, por vía de la federación, por vía de la confederación, por vía de la federación regional, es decir, que si el propio trabajador o los propios delegados os
cuesta, como contaba ella, además lo visualizaba muy bien el problema que hay con el acoso, denunciar porque hay miedo o temor a perder el empleo, pues que se haga directamente a través de la federación. Y yo creo que eso también está sucediendo, que también en muchos casos los trabajadores prefieren ir al puesto de trabajo no enfermos a realmente ir al médico de la mutua a que nos dé la baja por haber tenido una enfermedad de trabajo o un accidente de trabajo. Por eso digo que aunque las cifras parecen buenas, porque se están disminuyendo, hay que tener en cuenta las tres cosas que os decía, que son cifras todavía intolerables, porque yo creo que 2 personas fallezcan al día por el hecho de ir al trabajo es una cifra que no se puede tolerar, porque además no son reales, porque no se está reflejando la realidad de la siniestralidad laboral, porque realmente, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la organización, hay muchos accidentes que se están camuflando por las malas prácticas empresariales y por los propios trabajadores. Y en cuanto a la enfermedad profesional, que es la otra pata grande de la siniestralidad laboral, pues sabéis que aquí nuestra organización tiene otra posición muy diferente que en cuanto a los accidentes de trabajo. Aquí lo que venimos trasladando constantemente es que hay una infradeclaración de la misma y un subregistro de la enfermedad profesional. Si veis la cifra de accidentes de trabajo en el primer semestre, han sido prácticamente 600.000 accidentes de trabajo, entre con baja y sin baja. Sin embargo, si vemos la enfermedad profesional, son 13.000, es decir, es una cifra insignificante. Y no es porque los españoles sean muy sanos y muy torpes, sino porque hay una infradeclaración de enfermedad profesional. Todos sabemos que hay muchas enfermedades profesionales que todavía no están en la lista de enfermedad profesional y que no se están declarando como tal. Se están declarando como enfermedad común, con el consiguiente perjuicio para el trabajador, porque todos sabéis que a nivel económico la prestación que se tiene no es lo mismo cuando tenemos una enfermedad profesional que cuando tenemos una enfermedad común. Con la enfermedad profesional tenemos derecho en la mayor parte de los casos porque tenemos la mejora en el convenio, y luego hablaré del intento patronal también que hay de quitar esa mejora por la ITE común en los convenios del 100% del salario, pero que sepáis que en la mayor parte de los casos tenemos derecho al 100% del salario más a la prestación farmacológica gratuita y rehabilitatoria, mientras que por la enfermedad común no. Por eso digo que hay un perjuicio para el trabajador directamente económico y un perjuicio hacia la sociedad en general, porque ahora que estamos hablando de la reducción de costes en el Sistema Nacional de Salud, de la sanidad, de lo mal que está, pues que sepamos, que tengamos claro que hay mucha enfermedad profesional que se tendría que estar pagando a través de las mutuas, a través de Seguridad Social, que están siendo derivadas al Sistema Nacional de Salud, con lo cual es un coste que estamos pagando todos por duplicado, en nuestra nómina más como ciudadanos. Y por eso os decía que con la enfermedad profesional ocurre una situación diferente con el accidente de trabajo, porque aunque también está disminuyendo la cifra, o sea, deciros que estamos declarando menos, un 156% menos que en el año 2006. En el año 2006 lo que se produce es que se aprueba un Real Decreto precisamente para aflorar toda la enfermedad profesional que ya entonces se decía que estaba oculta, que había un subregistro de enfermedad profesional. Se aprueba esta norma y resulta que en la actualidad, 5 años después, estamos declarando un 156% de enfermedad profesional menos. O sea, se ve que algo aquí está fallando y se ve claramente que la enfermedad profesional no se está declarando como tal. Y además está sucediendo lo mismo que con el accidente de trabajo. Las enfermedades profesionales con baja, bueno, creo que en este último trimestre se han incrementado en 10 o en 20, pero vamos, vienen descendiendo, y las enfermedades profesionales sin baja vienen incrementándose, pero hasta niveles que es que ya las enfermedades profesionales sin baja pasan como los accidentes, son más que las enfermedades profesionales con baja. O sea que aquí el problema es doble, porque además de seguir la tónica del accidente, contamos con el subregistro que ya existía, como digo, desde hace bastantes años. Que sepáis y conozcáis que Seguridad Social acaba de aprobar, bueno, este año ha puesto en marcha un nuevo sistema de notificación, no de enfermedad profesional, pero sí se denomina PANOTRANS, que es patología no traumática derivada de la relación laboral. Y en este nuevo
sistema de notificación está incluyendo, está declarando enfermedad del trabajo, en algunos casos agravada por el trabajo y en otros casos enfermedad propia del trabajo, que deberían de estar contemplados en el listado de enfermedad profesional, que no lo están, pero que se están tratando a nivel de prestación económica, a nivel de prestación como accidente de trabajo. Con lo cual, a nivel de prestación económica, el trabajador está cubierto, pero a nivel de hacer declarar, de hacer aflorar esa enfermedad, no. Y además está dependiendo de la mutua en la que se trate en estas patologías, si la mutua lo quiere declarar o no lo quiere declarar, cosa que cuando está la enfermedad contemplada en el listado no, porque al estar en el listado automáticamente se declara como tal. Bueno, pues aunque hay una crítica a la situación que tenemos, es verdad que este sistema es un avance. Y deciros que con este sistema se están, enfermedades profesionales se habían declarado 13.000 y con el Panotrans se han declarado 8.500, es decir, en total serían unas 22.000 enfermedades profesionales que se han declarado, con lo cual es un avance, porque estamos reconociendo, la propia Seguridad Social está reconociendo que hay enfermedades del trabajo y enfermedades que se agravan con el trabajo que no están en ese listado. Desde luego nuestra lucha ahora tiene que ser que todas esas enfermedades se incluyan en el listado para que cualquier trabajador que las padezca, independientemente de la comunidad autónoma donde esté o de la mutua a la que pertenezca, tenga la declaración de la patología como enfermedad profesional. Y aquí he sacado un dato que ayer mirando el informe que hacemos desde la Secretaría sobre la enfermedad profesional, pues que me llamó la atención, la verdad, porque sois un sector perjudicado totalmente por la no declaración de enfermedad profesional como tal, porque dentro del sistema Panotrans, que tiene este nombre tan rimbombante, resulta que el primer CNAE que declara enfermedades relacionadas con el trabajo es comercio al por menor, y el tercero, que mayor número de enfermedades relacionadas con el trabajo declara, es comercio al por mayor, es decir, que el sector comercio, al por menor y al por mayor, sería el sector que mayor número de enfermedades relacionadas con el trabajo declara que no están contempladas en ese listado. Con lo cual, para vosotros el sistema Panotrans ha sido importante porque ahora se están declarando estas enfermedades y por lo menos de cara a la prestación económica lo tenéis declarado como accidente de trabajo, pero como decía, tenemos que hacer un esfuerzo importante en que esto se contemple en el listado de enfermedad profesional para que todos los trabajadores, para que no se produzca una desigualdad. Y además deciros que si os vais al CENO, al Código de Ocupaciones, los dependientes son los primeros, la primera categoría profesional que declara el mayor número de enfermedades relacionadas con el trabajo. O sea que sois un sector afectado por todos lados, el sector comercio, en la no declaración de todo este tipo de enfermedades relacionadas con el trabajo. Porque además, además de esto, deciros que hay un sistema de alertas también. El sistema de alertas lo que contempla son las empresas que superan la media de enfermedad profesional. Pues que el sistema de alertas en enfermedades del aparato locomotor, como se denominan, o agentes físicos, es decir, todo lo que son patologías musculoesqueléticas, que sepáis que también el sector de comercio, al por menor, tiene empresas que ha saltado la alerta, es decir, empresas en las que hay más de 4 trabajadores que están padeciendo una enfermedad grave, profesional grave, y se consideran como empresas pues, que están superando la media de las empresas nacionales en cuanto a enfermedades de los trabajadores. Con lo cual, lo que estamos viendo es que realmente no hay una buena evaluación de riesgos laborales, no hay una buena vigilancia de la salud, que era una de las propuestas que hacíamos para la negociación colectiva, que luego me voy a detener un poquito más, pero no hay una buena vigilancia de la salud de los trabajadores porque no estamos contemplando riesgos que se están dando en los centros de trabajo de cara a evitar la enfermedad profesional. Por eso digo que es muy importante el trabajo que tenemos que hacer todavía en materia de prevención de riesgos laborales. Por daros algún dato también de la última encuesta nacional de condiciones de trabajo, deciros que todavía hay un 20% de empresas que no tienen hecha la evaluación de riesgos, hay un 30% de empresas que no informan a los trabajadores, y en cuanto a la vigilancia de la salud, pues se siguen haciendo los reconocimientos médicos generalistas y no específicos del puesto de trabajo. Con lo cual, aunque es verdad que se ha avanzado bastante, porque desde que se aprobó la ley de prevención de riesgos laborales
hemos dado pasos importantes en materia de seguridad y salud, también es verdad que todavía queda mucho por hacer y que yo siempre digo que esos pasos que damos son de hormiga, porque todavía las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores en los centros de trabajo pues no son las más adecuadas. Y como decía Santos, las normas que se han venido aprobando, es verdad que las normas que se han aprobado en estos últimos años en materia de prevención han sido buenas, porque la mayor parte de ellas derivan de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo y de la mejora de la calidad de los servicios de prevención que se intentaba mejorar a través de la norma. Se ha desarrollado también una orden de asistencia sanitaria. Es verdad que se han aprobado la última norma, bueno, la Ley de Salud Pública, también de cara a una mayor notificación de la enfermedad profesional y que de los médicos del Sistema Nacional de Salud estén coordinados con los médicos de las mutuas de accidentes de trabajo para que haya una declaración mayor de enfermedad profesional y que los médicos del Sistema Nacional de Salud tengan formación adecuada y puedan detectar cuando hay enfermedad en el trabajo o no, porque vosotros mismos lo vivís en vuestras carnes, muchas veces vais al médico de familia y en la mayor parte de los casos nunca os pregunta en qué puesto de trabajo estáis para ver si tiene relación ese dolor de espalda que tenéis tan fuerte con vuestro puesto de trabajo, ¿no? Entonces, con la Ley de Salud Pública lo que se va a intentar es que estos médicos tengan formación y que además que se creen unidades básicas de salud en los centros sanitarios con médicos especialistas en medicina del trabajo para que pueda, de cara a aflorar la enfermedad profesional, con lo cual la Ley de Salud Pública ha sido un avance. La última ley que se ha aprobado, que ha sido muy importante para nuestra organización, porque además era una reivindicación histórica, que nosotros denominábamos la Ley Integral de Siniestralidad Laboral, pues al final se ha aprobado una ley que va mucho más allá de la salud laboral. La salud laboral es un apartado importante, pero no el único, pero es la Ley de Procedimiento Laboral, la Ley de la Jurisdicción Social, mediante la cual se unifican todas las jurisdicciones en la vía social, o sea, ya no se va a poder, ya no va a haber que denunciar por la vía civil, por la vía laboral, por la vía contenciosa administrativa, va a ser por la social, que es la vía más rápida, con lo cual para nosotros va a ser importante porque sabéis que en muchos casos desde que iniciábamos el proceso hasta que finalizaba el proceso pasaban años y luego la empresa ya no existía, pues que sepáis que ahora con esta ley la única vía va a ser la vía social. Es importante también porque incorpora al personal de la administración pública, ya no van a tener que, con el personal estatutario, ya no van a tener que denunciar por la vía contenciosa administrativa, van a poderlo hacer también por lo social. Es importante por el tema que hoy vais a tratar, el tema de la violencia en el trabajo, el tema del acoso, porque viene muy clarito y muy determinado cómo hay que tratarlo y algo importante, invierte por ejemplo la carga de la prueba, ya no se va a tener, ya estos trabajadores que tú decías, no van a tener que probar que les acosan, sino que el empresario va a tener que probar que no es acosador, por lo cual son cosas muy importantes que se desarrollan en esta norma y que ha sido un avance en el ámbito de la seguridad y salud. Por eso digo que las normas que se han venido aprobando, las propias de la materia, son un paso importante si al final se aplican, porque bueno, ahora queda la aplicación práctica, que sabéis que en muchos casos pues es muy costosa y muchas veces no se desarrolla tal y como nosotros queremos, que en muchos casos hay problemas, pero las normas como tal son buenas, pero hay otras normas que no son propias de salud laboral, que las comentaba antes el compañero Santos, pues como ha sido la reforma laboral, que sabéis que, pues por ejemplo, con las empresas de trabajo temporal levantó la prohibición de que los trabajadores de empresas de trabajo temporal trabajaran en trabajos peligrosos, pues se levantó la prohibición. O sabéis que el asentismo, el tratamiento del asentismo lo endureció. Pues que sepáis que todas estas normas o la de la reforma de la negociación colectiva sí que están perjudicando indirectamente a la seguridad y la salud en el trabajo. Yo el otro día en las jornadas de negociación colectiva hablaba de las desigualdades que se están generando con estas normas y las desigualdades que se pueden generar en materia de seguridad y salud. Podemos tener trabajadores temporales, porque además habéis visto que después de la última reforma laboral la temporalidad ha crecido mucho más de lo que ya teníamos, con unos derechos mínimos y trabajadores fijos con otros derechos ya adquiridos. Podemos tener trabajadores subcontratados con unos derechos mínimos y trabajadores de empresa principal con unos derechos ya adquiridos.
Trabajadores de empresas de trabajo temporal con unos derechos mínimos a los que no se les dé, por ejemplo, equipos de protección individual, información adecuada, porque también se ha visto lo que pasa de cara con toda esta precariedad que está derivando de las reformas. En muchos casos, yo recuerdo cuando estaba en Madrid de Secretaría de Salud Laboral, que en muchos casos venían a denunciarnos que a los compañeros se les contrata, a los temporales o a los trabajadores de TTs, y se les da junto con el contrato una hojita que tienen que firmar en la que dicen que tienen la formación adecuada en materia de seguridad y salud. Es decir, todos sabemos que la precariedad al final lo que está haciendo es degradando las condiciones de trabajo y las condiciones de seguridad y salud, y al final lo que se va a producir, se puede producir, es una desigualdad entre los trabajadores de un nivel y los trabajadores de otro nivel. Porque estamos hablando de organización del trabajo en la mayor parte de estas reformas que se han desarrollado. Y la organización del trabajo tiene mucho que ver con la salud laboral. Cuando hablamos de organización de trabajo, hablamos de jornadas, hablamos de descansos, hablamos de turnos rotativos y turnos nocturnos, es decir, hablamos de condiciones de actuaciones de salud laboral. Y ya centrándome, bueno, por eso yo lo que quiero que os quede claro es que las condiciones de seguridad y salud todavía no son las adecuadas en las empresas y que las empresas actualmente no están haciendo nada por mejorarlas, porque con la crisis lo ven como un coste y es el primer coste que están dejando de pagar, es el primer coste que dejan de pagar. Incluso la propia Inspección de Trabajo te lo dice, que hay muchas empresas que están dejando de pagar a los servicios de prevención, con lo cual, como os digo, para los empresarios lo ven como un coste y no como una inversión, que es lo que realmente es una de las condiciones de seguridad y salud. Y con los riesgos psicosociales, que es el tema que hablamos hoy, aunque hoy vamos a concretarlo en uno, en lo que es la violencia del trabajo, pues la situación todavía es peor, y yo tampoco quiero ser muy negativa, pero sí que hay que trasladar la realidad que hay. Y la realidad que tenemos es que en materia de riesgos psicosociales, pues si os decía antes que hay un 20% de empresas que no han evaluado los riesgos a nivel general, en materia de riesgos psicosociales tan solo hay un 14% de empresas que ha evaluado estos riesgos. Esto lo dice una encuesta, la encuesta SNE, que es una encuesta que hizo en el 2010 la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, con lo cual son cifras de organismos europeos, organismos oficiales, que ha hecho a 27 países de la Unión Europea y que nos está diciendo que en nuestro país solo hay un 14% de empresas que tengan evaluado este tipo de riesgos, con lo cual la situación es mucho peor. Por lo que os decía también antes, esto influye, porque es que hablamos, con los riesgos psicosociales hablamos de organización del trabajo, y claro, dile tú al empresario que vas a entrar a organizar el trabajo, a participar en la organización del trabajo. Con lo cual tenemos una situación bastante difícil, es una asignatura pendiente. Yo siempre lo digo que en materia de riesgos psicosociales tenemos que hacer un esfuerzo importante porque todavía es una asignatura pendiente. Pero bueno, deciros que con el sistema este nuevo que os decía de notificación de enfermedad del trabajo, por lo menos por primera vez se han declarado 106 enfermedades provocadas por daños a la salud mental. Porque lo que pasa con los riesgos psicosociales es que ninguna de las patologías que derivan de los riesgos psicosociales, que pueden ser muchísimas, están contempladas como enfermedad profesional. En este caso, estaban contempladas siempre como enfermedad común. Cuando teníamos una baja por estrés o por acoso, siempre se ha contemplado como enfermedad común, con el siguiente perjuicio, como os decía antes, para el trabajador y para la sociedad. Por eso os digo que con los riesgos psicosociales todavía tenemos mucho que hacer, porque aquí tenemos que empezar por prevenirlos, es decir, hay que evaluar los riesgos. Era uno de los objetivos que nos marcábamos el otro día en la forma de negociación colectiva, la evaluación de los riesgos psicosociales. Es importante que incidamos en ello porque, como digo, el grado de cumplimiento por parte de las empresas es mínimo, pese a que ya la ley de prevención de riesgos laborales sí que hablaba de ellos y los tipificaba. Pero las empresas hemos ido en estos años sobre todo a actuar frente al accidente de trabajo, que es algo también que es normal porque se trataba de evitar muertes, pero yo creo que ahora tenemos que dar un paso más, intentar mejorar la salud del trabajador. Y cuando hablamos sobre todo de salud del trabajador estamos hablando de riesgos psicosociales. Por eso hay que evaluarlos, hay que informar a los trabajadores de que existen, hay que formar a los delegados y a los trabajadores para intentar evitarlos, hay que poner medidas preventivas para que estos riesgos
psicosociales no se ven. Y sobre todo en esta época que estamos viviendo, que como se decía aquí también en la mesa, se están incrementando muchísimo, pues por la situación de desempleo que tenemos, porque en muchos casos se está utilizando unas formas de organización del trabajo muy agresivas para el trabajador, pues como lo que él decía, él era un acoso colectivo. Lo que están intentando por parte de la empresa es que la mayor parte de estos trabajadores se marchen para contratar trabajadores en precario, sustituir un trabajo fijo por un trabajo en precario, temporales y con menos salario. Por eso los riesgos psicosociales son muy importantes y tenemos que tenerlos en cuenta y sobre todo que se evalúen. Y en las jornadas de negociación colectiva ya lo ha marcado Santos, yo no voy a extenderme mucho, pero sí que decir que, por un lado, los compromisos que adquirimos fueron el intentar que no se den esas desigualdades que ellos hablaban, de las que os hablaba, es decir, que tuviéramos muy claro que con estas reformas tenemos que defender a un sector de trabajadores que pueden quedar desvalidos de derechos laborales. Y por otro lado también mantener los derechos, que es verdad lo que decía Santos, que en estos últimos años habíamos ido consiguiendo en la negociación colectiva, porque habíamos mejorado bastante lo que era la norma. En un principio es verdad que la mejora fue a nivel cuantitativo, en el sentido de que eran muchísimos los convenios los que incluían cláusulas de salud laboral, pero no mejoraba la ley. Pero es verdad que en estos últimos años la mejora había sido también a nivel cualitativo, y que estábamos incluyendo mejoras de derechos de representación importantes, pues como puede ser la mejora del crédito horario del delegado de prevención, que como sabéis es el mismo que el delegado de personal, y en muchos casos el crédito horario es el mismo y para desarrollar todas las funciones que tiene que desarrollar, y se había conseguido en algunos convenios mejorar el crédito horario. Se había conseguido también mejorar la formación, definir una formación específica para los trabajadores en función de los riesgos, mejorar la formación del delegado de prevención, que sabéis que la norma contempla 30 horas, hay convenios que tienen 50 y algunos hasta 80, es decir, que sí que habíamos conseguido, por un lado, una mejora de los derechos. Comentaba yo el otro día, por ejemplo, comentaba aquí antes, se ha conseguido que la IT por enfermedad común prácticamente en la totalidad de los convenios está con el 100% del salario. Tener cuidadito con esto, los que negociáis, porque en el papel que circula de COE con todas sus propuestas de cara a la mejora de la crisis, una de las que menciona es que se elimine este 100% de la IT de los convenios. Es decir, de cara, con la excusa del asentismo, que también lo comentaba yo el otro día. Ya sabéis que con el asentismo la patronal está constantemente atacándonos a los trabajadores y criminalizando a los médicos del Sistema Nacional de Salud. Son unos defraudadores que cuando nosotros vamos y decimos que nos pedimos una baja, nos la dan así, como que venden un kilo de peras o no venden una ración de churros, y todos sabéis que es mentira. O sea, que cuando vamos al médico realmente es porque estamos enfermos, y si el médico nos da la baja es porque estamos enfermos. Es decir, aquí no son mejores profesionales los profesionales de la mutua que los del Sistema Nacional de Salud. Pero que sepáis que dentro de los planteamientos de la patronal está la eliminación de este 100% de cobro de la prestación en caso de ITE, y lo que también plantean es que si no se puede eliminar porque hay mucha oposición por parte de la parte sindical, lo que se puede intentar es vincularlo, por ejemplo, a que se reduzca el asentismo colectivo de la empresa, vincularlo, por ejemplo, a que el trabajador acepte que haya una supervisión por parte de la empresa, por parte de la mutua desde el primer día. Es decir, que tenemos que tener mucho cuidadito este año a la hora de negociar con el mantenimiento de derechos que hasta ahora ya hemos adquirido, y que va a haber un ataque frontal por parte de la patronal y por parte no solo de la patronal, sino con la situación que estamos viviendo incluso puede que venga por parte de la propia administración de recorte de derechos de los trabajadores. Y otra de las cosas importantes eran los riesgos psicosociales. Santos lo decía, tenemos referencias europeas, acuerdos europeos que han firmado las empresas con nosotros, con la Confederación Europea de Sindicatos y Eurobusiness. El acuerdo de estrés, de prevención del estrés del año 2005, el acuerdo de violencia en el trabajo del año 2007, el acuerdo de violencia de terceros, que vosotros sois sectores donde también lo sufrís mucho. Hemos hecho un seminario hace un poco con vosotros para el sector privado, porque la violencia de terceros
pues en estas épocas se está incrementando muchísimo en el sector de comercio, en el sector de hostelería, y lo estáis viendo, como ya no directamente la violencia viene por parte del personal de la empresa, por parte de los ejecutivos de la empresa o de los propios compañeros, sino por los clientes. Y esto es algo que también está tipificado ya como riesgo laboral por parte de la Inspección de Trabajo en los casos de atraco solamente, porque antes este tipo de violencia solo se daba, o donde más se daba era en banca sobre todo y en caso de atraco, pero sin embargo ahora estamos viendo como esto se está incrementando a todos los niveles, y vuestros sectores sois uno de los sectores donde realmente la violencia a terceros también se está incrementando, y donde yo creo que sí que es bueno, porque aquí sí que las empresas van a estar de acuerdo en que realicemos procedimientos de cara a la prevención de este tipo de riesgo. Por eso digo que los riesgos psicosociales eran una prioridad. En principio, la prioridad que nos marcamos era incluir la evaluación de ellos, si es posible. Y si es posible, una vez que se evalúen, vamos a necesitar procedimientos como el que hoy vamos a presentaros aquí, os van a presentar a lo largo de la mañana, para intentar prevenirlos. Y la otra prioridad que nos marcamos fue la vigilancia de la salud de cara al mayor afloramiento de la enfermedad profesional, porque si realmente no hay vigilancia de la salud y no hacemos reconocimientos médicos específicos del puesto de trabajo y una vigilancia de la salud adecuada, pues nunca vamos a saber qué enfermedades derivan de cada puesto de trabajo. Por eso os digo que estas serán las prioridades que nos hemos marcado este año en el ámbito de la negociación colectiva, y que yo creo que junto con el mantenimiento de los derechos son aspectos importantes que intentaremos desarrollar en función de cómo vaya transcurriendo la negociación, que como decía Santos está muy difícil a todos los niveles porque hay muchos convenios que ni tan siquiera se han podido negociar a lo largo de este año. Y para todo esto, pues sí que quiero trasladaros que desde la Confederación, al igual que desde las federaciones estatales y regionales y provinciales, pues que tenéis nuestro apoyo. O sea que detrás de todo esto está la UGT, que es un sindicato fuerte y potente, y que lo que estamos intentando es elaborar herramientas, elaborar instrumentos para que todos vosotros podáis implantar todos estos aspectos en vuestros centros de trabajo. Nosotros desde la Confederación sabéis que tenemos un observatorio de riesgos psicosociales en el que venimos trabajando en dos líneas. Por un lado el trabajo de campo, que es el trabajo que os comentaba antes, el seminario que hemos hecho por ejemplo ahora de violencia a terceros con el sector público y con el sector privado, o un estudio que estamos haciendo sobre el trabajo nocturno y con turnos rotativos en los diferentes sectores, pues para ver la situación que hay, cómo esto perjudica la salud y que la nocturnidad y los turnos rotativos sean un aspecto a tener en cuenta de cara a los coeficientes reductores de la edad de jubilación. Es decir, hacemos por un lado un trabajo de campo con vosotros, que sois los que realmente estáis en los centros de trabajo, nos podéis trasladar lo que está sucediendo, y por otro lado lo combinamos con el aval científico de las universidades para así tener un trabajo compuesto, como decía, por la parte práctica y la parte más teórica. Deciros que este año con las universidades estamos haciendo precisamente un trabajo de análisis de costes de los riesgos psicosociales. Hasta ahora no se ha hecho ninguno a nivel nacional y yo creo que va a ser importante, sobre todo de cara a visualizar por parte de las empresas lo que os decía antes, que al final si no inviertes en prevenir estos riesgos lo que supone es un coste importante a la empresa muchísimo mayor que la inversión en prevención. Por eso os digo que lo que tratamos con el observatorio es de combinar estos dos campos y de elaborar herramientas para que vosotros podáis utilizarlos en cualquier momento. Y la herramienta que os vamos a presentar hoy pues la hemos elaborado conjuntamente con los compañeros de Valencia, Castellón, Alicante y País Vasco. Son compañeros pegados a la práctica diaria del movimiento sindical, son compañeros sindicalistas por un lado. Vais a estar con Ana Mejías, que es abogada del País Valenciano, que ha vivido en sus carnes y ha tratado muchísimos casos de acoso en el trabajo, de violencia en el trabajo, y por eso se animó fue uno de los motivos de los que les animaron a elaborar este procedimiento. Vais a estar con Miguel Ángel Jimeno, que además de profesor de la Universidad
Jaume I ha sido compañero del OGT y es compañero del OGT, con lo cual este procedimiento combina, como os digo, las dos cosas. Combina la experiencia de los compañeros en el día a día de la acción sindical y combina la experiencia de la universidad en hacer que este procedimiento tenga un aval científico que lo respalde y que además ha sido respaldado por el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo a través de las dos notas técnicas que os han entregado en la documentación, la nota técnica 891 y la 892, que avalan técnicamente por el máximo órgano en materia de prevención de riesgos laborales que es un procedimiento válido para prevenir la violencia en el trabajo. Y digo para prevenir porque normalmente lo que se ha estado desarrollando hasta ahora, en el mejor de los casos, si se ha contemplado algo en negociación colectiva, han sido protocolos en el ámbito de la Ley de Igualdad sobre violencia por razón de género y de sexo. Deciros que esto va más allá, esto no es un protocolo, es un procedimiento. Lo vais a ver, yo tampoco me voy a extender porque creo que lo que mejor lo explican son las personas que lo van a elaborar y vais a contar con ellos a lo largo de la mañana. Pero deciros que esto es un procedimiento, esto sobre todo va desde trata el problema de la violencia en el trabajo desde el punto de vista preventivo. El primer paso que hay que hacer es evaluar el riesgo. Y si no se evalúa el riesgo no vamos a poder actuar. También luego tiene un protocolo, quiere decir que en caso de que ya sea el conflicto hay un protocolo de actuación, pero el protocolo es solamente una fase de todo el procedimiento. Por eso digo que es una herramienta importante que hemos elaborado desde la Comisión Ejecutiva Confederal, como digo, con compañeros de la organización y avalado por los órganos institucionales de esta herramienta, de este instrumento, y que lo importante ahora es que vosotros lo utilicéis y que lo implantemos en los centros de trabajo, porque nos va a servir no solamente para evitar los casos de violencia en el trabajo, sino para hacer la evaluación de riesgos psicosociales, que es uno de los objetivos que perseguimos como delegados de prevención y como sindicalistas, que realmente todos los riesgos que se dan en los centros de trabajo se evalúen y se contemplen, y que haya información para los trabajadores y una adecuada vigilancia de la salud. Por eso digo que es un procedimiento preventivo, que es un procedimiento nuestro de la UGT. O sea, me acuerdo de muchos de vosotros que en muchos casos me decís, es que esta comisión es con su procedimiento ISTA, si nosotros no tenemos nada, pues tenemos un procedimiento ahora, tenemos un procedimiento de la UGT y un procedimiento bueno, avalado, como os decía, científicamente, por la práctica de nuestros compañeros, un procedimiento que hay que ponerlo en práctica. Que sepáis también que estamos haciendo cursos de formación, llevamos ya, el año pasado hicimos ya 2 o 3, no recuerdo, y este año vamos a hacerlos también en el mes de enero, porque la idea es que dejamos pues como una red de araña, una tela de araña. Es decir, la información ahora la tenemos los compañeros que sobre todo la han elaborado, pero la idea es que tengamos técnicos formados en todas las comunidades autónomas y en todos los sectores para que podamos utilizar el procedimiento, y que cuando haya una empresa que esté interesada en que nuestro procedimiento se implante en el centro de trabajo, pues no tengamos que ir desde el Confederal, que no tenemos ningún inconveniente, o desde la Federación Estatal, que tampoco lo tiene, sino que haya gente cercana al territorio y a la empresa que tenga formación para poder implantarlo. Pues que sepáis que también en la Escuela Julián Besteiro este año vamos a hacer cursos a los que os los ofrezco aquí, a través de la Federación Estatal podéis hacer la solicitud, los que estéis interesados, son cursos de una semana, allí en Madrid, y además impartidos por los compañeros que vais a tener hoy con vosotros a lo largo de la mañana, de cara a que conozcáis el procedimiento. Y deciros sobre todo que el procedimiento ahora está a vuestra disposición, que de lo que se trata es de que lo implantemos en los centros de trabajo. Y yo creo que puede ser una buena herramienta para la acción sindical, una herramienta importante, tal y como está la negociación colectiva. Yo creo que sí que podemos empezar a negociar o intentar negociar otros aspectos que pueden ser, que son importantes para la mejora de nuestra salud, y que puede que por la parte empresarial no haya tanto inconveniente en intentar implantar en los centros de trabajo. Deciros que ahí tenéis la herramienta, que vosotros sois los que tenéis que implantarla en los centros de trabajo, que cualquier consulta que queráis hacer o que necesitéis, que desde la Comisión Ejecutiva Confederal, desde el Observatorio, desde la Federación, estamos dispuestos a ayudaros a todo lo que necesitéis, porque como os he dicho, todavía en este ámbito queda mucho por hacer.
Aunque deciros también que en materia de riesgos psicosociales estamos en un buen momento, porque a nivel europeo, tanto la Comisión Europea se ha dado cuenta de que los costes que están produciendo este tipo de riesgos son muy altos y están desarrollando medidas para intentar evitarlos. A nivel nacional hemos conseguido, después de mucho pelear, en la que se cree dentro de lo que es la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el órgano institucional donde tenemos representación las patronales, los sindicatos más representativos, la Administración Central y las comunidades autónomas. Pues hemos conseguido que se cree un grupo de trabajo para abordar la problemática de los riesgos psicosociales. Sabéis que también la Inspección de Trabajo tiene criterio técnico con respecto a la violencia en el trabajo. Y digo que es un buen momento porque parece que por un lado la sociedad y por otro lado las administraciones se han dado cuenta de que el riesgo psicosocial es un problema importante y que hay que intentar atajarlo. Yo no me voy a extender más porque creo que ya me he extendido bastante. ¿No? Bueno. Volveros a agradecer a todos vuestra participación en las jornadas y que nos habéis dado la oportunidad de estar con vosotros y que tengáis una jornada muy productiva, que yo creo que la vais a tener, y sobre todo lo importante ahora es, como os decía, una vez que tenemos el procedimiento, pues vamos a llevarlo a los centros de trabajo y que sepáis que contáis con el apoyo de un sindicato grande como es nuestra organización, como es la UGT, y que estamos ahí dispuestos a colaborar con vosotros y ayudaros en todo lo que necesitéis. Muchas gracias y hasta la próxima.